El 5 de mayo es el Día Internacional de la Celiaquía, entonces a raíz de eso lo que se busca es prevenir y también promocionar lo que es la información sobre la celiaquía. Que como vos bien decís, la celiaquía es una enteropatía que afecta a las personas que van a ser intolerantes a lo que es el trigo, la avena, la cebada y el centeno. Son proteínas que les resultan tóxicas a estas personas y generan distintos tipos de sintomatologías, como pueden ser la cefalea, el dolor abdominal, la distensión abdominal, ¿sí? Flatulencias, inclusive la diarrea. Y algo muy característico en los niños es que generalmente no aumentan de peso y de estatura, sobre todo en relación a otros niños que no la padecen, ¿sí? Y tienen episodios muchos de diarrea, cefaleas, y esto puede involucrar también en la parte del aprendizaje del niño también. La celiaquía se diagnostica en todas las personas iguales y es el diagnóstico certero por la biopsia intestinal. Es decir, nosotros nos podemos hacer un laboratorio y a lo mejor no aparece en el laboratorio, pero la biopsia del intestino es lo que corrobora que una persona tenga celiaquía o no. Es muy importante que en el momento que se esté realizando los estudios para los diagnósticos, la persona no tenga una restricción alimentaria de aquellos alimentos que tienen trigo, avena, cebada y centeno. Porque nos pasa de que a lo mejor estamos distendidos, con dolor abdominal y demás, y voluntariamente sacamos de nuestra dieta habitual el pan, el trigo, la avena, la cebada y el centeno, y después nos hacemos un laboratorio o un chequeo o un estudio correspondiente. El resultado no va a ser verídico, entonces debemos tener una alimentación completa, la inclusión del trigo, avena, cebada y centeno hasta tener el diagnóstico. Una vez que tenemos el diagnóstico, ahí sí comenzamos a trabajar, ¿sí? Para el tratamiento que va a consistir en una dieta de por vida sin trigo, avena, cebada y centeno, ¿sí? Y trabajar de manera conjunta con los otros profesionales para restaurar este intestino que está deplecionado. Podemos tener un paciente que es portador y a lo mejor todavía no se despertó la enfermedad, por eso tenemos personas de gran edad sí que lo aparecen siendo más grandes, o podemos tener niños pequeños que debutan con la celiaquía. Esta enfermedad también es hereditaria, entonces es muy importante saber los antecedentes, ¿sí?, de la familia, y va a depender de qué estadio se encuentre este intestino para ver cómo voy a empezar mi plan alimentario. Ejemplo, yo puedo tener un intestino que está muy deplecionado, que significa que sus microvellosidades están como muy disminuidas, entonces ese paciente va a tener más diarrea, no tolera muchos alimentos, inclusive hasta náuseas, vómitos, tengo ya una deficiencia de vitaminas y minerales, entonces la restricción primero va a ser más estricta. A medida que ese intestino se va recuperando y va aumentando esas microvellosidades, el tratamiento es otro. Comenzamos a incorporar otros alimentos, por ejemplo, antes sacamos la lactosa, ¿sí?, que provoca más distensión, después la vamos incorporando, hasta que después de 3 o 4 meses que se restablece el intestino, tiene una dieta sí para aquellos pacientes que ya están estables. Pero siempre es de por vida el Zintac. Hablando del plan alimentario, ¿cómo está el mercado también en cuanto a los productos, alimentos? ¿Hay cada vez más alternativas? ¿Cómo se va ampliando este abanico también de posibilidades de llevar una alimentación lo más variada posible? Exactamente, gracias a la ley del celíaco, esto nos abre muchas puertas para ellos, porque la industria ha incorporado también más variabilidad de alimentos, más variabilidad de harinas, como para preparar los alimentos de manera casera en casa, y hoy también, inclusive en los supermercados, ya tiene que estar por exigencia las góndolas correspondientes para alimentos aptos para celíacos, como también para los de diabéticos, e ir incorporándolo. Y la ley del etiquetado nutricional también ha ayudado muchísimo, porque de esa forma nos ayuda a leer las etiquetas y ver cuáles alimentos son saludables, cuáles son aptos para celíacos o no. De hecho, en los últimos tiempos, no solo los supermercados o ese tipo de comercios, observamos también en algunos espacios gastronómicos, restaurantes y demás que tienen esta propuesta celíaca o para personas diabéticas y demás. Exactamente, esto también abre a que haya cocinas por separado, que tengan sus propios elementos,
porque recordemos que es muy importante en la persona que tiene celiaquía de que controle y vea el tema de la contaminación cruzada, ¿sí? Porque podemos hacerlo apto para celíaco, pero si utilizamos los utensilios de una persona que no lo tiene, se puede contaminar. Y esta contaminación puede provocar nuevamente los síntomas, ¿sí? Entonces también es algo que ellos tienen que hacerlo con sumo cuidado, tener sus propios utensilios, evitar esta contaminación y primero siempre cocinar para la persona con celiaquía y después para las otras personas que no lo tengan. Entonces lo ideal sería que haya comidas y cocina por separado. Bien. Cada uno con su utensilio. Lo decías recién también, lo importante de estar atentos a los síntomas, pero primero realizar los estudios pertinentes, comenzar con un proceso de la manera más correcta y adecuada antes de iniciar alguna modificación. Lo ideal sería prestar atención a nuestro cuerpo, primero saber si tenemos un antecedente familiar, que esa es la clave. Después ver si mi cuerpo se modifica cuando yo incorporo el trigo, la avena, cebada y centeno, si tengo dolor de cabeza, si me distiendo, si tengo gases, ¿sí? ¿Qué pasa con eso? Entonces ahí hago una visita a un médico clínico, un gastroenterólogo que me va a pedir los análisis correspondientes, los anticuerpos para saber si hay alguna probabilidad o no y la biopsia, que es lo que va a corroborar si tengo celiaquía o no. Una vez que ya tengo el diagnóstico, ahí sí comienzo la dieta de exclusión del trigo, avena, cebada y centeno. Si no, no es validero, ¿sí? Hoy en día se está hablando mucho de la sensibilidad al gluten. Sí, que a lo mejor sí tolero la avena, el cebada y el centeno, pero no el gluten. Esto se debe muchas veces por mutaciones de estas proteínas o porque la industria incorpora tantos aditivos que ya el famoso pan a lo mejor ya no nos está cayendo como lo caía antes, porque antes era más casero, menos conservantes, menos aditivos. Entonces tengo menos cosas de la industria que le incorpora a mi cuerpo. Bien. Entonces cambia mi microbiota dentro de mi intestino. Y eso también afecta a nivel del organismo de la persona. Victoria, todos los años se realizan campañas de concientización, espacios también de brindar información. ¿Cómo va recepcionando esto la gente a la medida que pasa el tiempo? ¿Se va visibilizando más? Exactamente, todos estos talleres, estas actividades de promoción y demás hace que la gente se entere más y cada año va habiendo más pacientes que debutan con la enfermedad. Muchas veces nos está pasando de que son a más corta edad. Entonces es todo un proceso para, por ejemplo, los niños o en la parte pediátrica, adaptarse a esa enfermedad y adaptarlo a su entorno, ¿sí? Entonces es un trabajo continuo de año tras año. Bien, clarísimo. Entonces, Victoria, ¿algo más para agregar? A estar atentos, a seguir las recomendaciones. Exactamente, y aconsejarles de que si tienen alguna duda con respecto a algún síntoma y demás, que no se queden con esa duda, que pueden ir al dispensario, que pueden ir a su centro de salud más cercano, hacer la interconsulta con el médico de cabecera o con el clínico para ver los pasos a seguir y de esa forma poder estar seguros si tengo o no celiaquía.